Bienvenidos al lado oscuro. Hoy haremos un listado de películas western del siglo XXI. Muchas de ellas son poco conocidas, otras han sido injustamente olvidadas. Este es mi top 9 de películas western de la primera década del siglo XXI recomendadas. Antes de pasar al top, agradecería que te suscribieras y activaras la campana de notificación. Subo videos cada semana. Bien, sin más demoras comencemos. Top 9 películas western de la primera década del siglo XXI recomendadas. 1. El tren de las 3:10. El tren de las 3:10 es una película estadounidense de western de 2007, un remake de la cinta del año 1957 del mismo título, dirigida por James Mangold y protagonizada por Christian Bale y Russell Crowe. En 1884, en Arizona, Dan Evans es un ganadero empobrecido y veterano de la guerra civil. Mientras Evans y sus dos hijos buscan un rebaño perdido, se topan con el forajido Ben Bates y su pandilla, que han utilizado el ganado de Evans para bloquear la carretera y tender una emboscada a una diligencia blindada. Wade descubre a Evans pero no lo considera una amenaza y decide dejarlo. El forajido viaja con su pandilla Bisbee para celebrar en el salón local y dividir el botín. Allí Evans lo vuelve a encontrar y le saca unos dólares por los problemas que le ha causado, retrasando al forajido el tiempo suficiente para que los hombres del ferrocarril lo embosquen y lo arresten. El representante del ferrocarril, Grayson Butterfield, recluta a Evans y a otros hombres para llevar a Wade a contención, donde será puesto en el tren de las 3:10 de la tarde hasta la prisión territorial de Yuma. En el camino, ambos hombres entablarán un respeto mutuo en medio de un viaje que pondrá su vida en peligro. El tren de las 3:10 es un buen remake de la cinta de 1957, un filme recomendable por sí mismo. 2. The Claim. The Claim, conocida en España como El Perdón, es una película dramática y de western del 2000, dirigida por Michael Winterbottom. El guión está basado vagamente en una novela del escritor Thomas Hardy. Daniel Dillon es un inmigrante irlandés que se establece en las altas montañas de California durante la fiebre del oro de 1849. Ahora, en 1867, Dillon tiene una bóveda llena de oro y una ciudad propia llamada Kingdom Come. Dillon es dueño de casi todos los negocios importantes de la ciudad. Donald Daglish es un topógrafo de Central Pacific Railroad que quiere poner un tren a través de Kingdom Come. Está aquí para decidir la ruta. Dillon está ansioso por asegurarse de que la línea ferroviaria pase por su ciudad, ya que esto generará más negocios. Sin embargo, entre los viajeros que llegan a la ciudad con Daglish hay dos mujeres, la enfermera Elena Burr y su hija adolescente Hope. La presencia de estas dos mujeres preocupará a Dillon, ya que son la clave de un secreto que él ha ocultado a la gente de Kingdom Come durante casi 20 años, y en el que está basada su fortuna. Western inspirado en la obra histórica de Thomas Hardy, en la que no vemos mucha profundidad entre los personajes protagonistas. Más allá de eso, el argumento es sobresaliente y digno de verse. Incluso así, es de lo mejor de la primera década del siglo XXI. 3. La Propuesta. La Propuesta es una película del oeste australiana del 2005, dirigida por John Hillcoat. Está protagonizada por Guy Pearce, Ray Winstone y Danny Hudson. En la década de 1880, en Australia, Charles Burr y su banda se involucran en un tiroteo con la policía. Todos los miembros de la pandilla, excepto Charlie y su hermano menor, Mickey, mueren.
El capitán Morris Stanley le dice a Charlie que ejecutará a Mickey para Navidad, que es en 9 días. Stanley ofrece liberar a Mickey si Charlie accede a matar a su hermano mayor, Arthur Burns, que es buscado por abuso y asesinato. Mickey permanece bajo custodia mientras Charlie se dispone a matar a su hermano. Pero la decisión de matar a un hermano para salvar a otro no será tan fácil de tomar como el capitán cree. La propuesta es una película extraña e inquietante, en última instancia bastante emotiva, violenta por momentos, con una motivación de los personajes no del todo clara. Un filme que nos habla de la lealtad familiar y la fragilidad de los vínculos. 4. Appaloosa. Appaloosa es una película estadounidense del 2008, dirigida por Ed Harris y protagonizada por Viggo Mortensen, Ed Harris y Renée Zellweger. En 1882, el pueblo de Appaloosa, Nuevo México, está siendo aterrorizado por el ranchero local Randall Bragg, quien mató al alguacil del pueblo, Jack Bell, y a 2 agentes cuando llegaron al rancho de Bragg para arrestar a 2 hombres. La ciudad contrata al agente de la ley y pacificador Virgil Cole y a su ayudante Everett Hitch para proteger y recuperar el control de la ciudad. La pareja está de acuerdo con una condición: que la ciudad siga la ley de Cole y esencialmente le cede el control. Los agentes de la ley comienzan confrontando a Bragg. La situación se complicará cuando Virgil Cole conozca a una mujer, Alison French, una joven viuda que acaba de llegar a la ciudad y de inmediato se interese por ella. Pronto Cole y Ali comienzan una relación romántica, pero el comportamiento poco leal de la mujer pondrá en peligro la relación de los socios, así como su misión de salvar el pueblo. Harry se sintió atraído por la novela más vendida de Robert Parker porque está construida como un western clásico. Appaloosa tiene un aire de los viejos clásicos western, con un diseño de personajes poco común, lo que la hace sobresaliente. 5. The Missing. Conocida en España como Desapariciones, es una película de 2003, dirigida por Ron Howard, basada en la novela The Last Ride, protagonizado por Cate Blanchett y Tommy Lee Jones. A finales del siglo XIX en Nuevo México, Samuel Jones reaparece con la esperanza de reconciliarse con su hija adulta, Maggie Gickelson. Ella no puede perdonarlo por abandonar a la familia y dejar a su madre con una vida dura y una muerte prematura. Esta situación cambia cuando el renegado apache Page Shedding, alias el Brujo, y una decena de sus seguidores pasan por la zona, matando a colonos y llevándose a sus hijas para venderlas como esclavas en México. Entre los capturados se encuentra la hija mayor de Maggie, Lily. La caballería de los Estados Unidos se niega a ayudar a recuperar a las mujeres cautivas, ya que sus recursos están atados a la reubicación forzosa de nativos americanos cautivos. Esto deja a Maggie, su padre y su hija menor, Dot, solos en seguimiento de los atacantes. The Missing fue bien recibido entre las poblaciones nativas americanas dentro de los Estados Unidos. Muchos de ellos citaron el uso del idioma apache en varios diálogos del filme. Muy buena cinta western que deberías ver alguna vez. 6. The Good, The Bad, The Weird. El bueno, el malo y el raro es una película de acción surcoreana del 2008, dirigida por Kim Ji-woon, protagonizada por Song Kang-ho, Lee Byung-hun y Jung Woo-sung. Fue inspirada por El bueno, el malo y el feo, película western de Sergio Leone. En el desierto de Manchuria, en 1939, meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Park Chan-gi, el malo, un bandido y sicario,
es contratado para adquirir un mapa del tesoro de un oficial japonés que viaja en tren. Sin embargo, antes de que pueda conseguirlo, Jun Tae-gu, el raro, roba el mapa y se ve atrapado en el descarrilamiento del tren. Se da una matanza de oficiales y civiles. En esta circunstancia, Park Dong-won, el bueno, un cazarrecompensas hábil, aparece en escena para reclamar el pago por Chan-ji. Mientras tanto, Tae-gu, el ladrón, escapa, eludiendo a sus perseguidores buenos y malos. Una cuarta fuerza, un grupo de bandidos de Manchuria, también quiere el mapa. Los tres protagonistas se verán envueltos en esta búsqueda para descubrir los secretos del mapa y recuperar el oro y riquezas enterradas por la dinastía Qing, justo antes del colapso de su gobierno. El bueno, el malo y el raro es un kimchi western que se basa descaradamente en sus antepasados western spaghetti, pero sigue siendo indudablemente asiático, debido al contexto. Los coreanos siguen siendo genios en apropiación de argumentos. Un filme muy bueno, recomendable. 7. Seraphim Fall. Seraphim Fall es una película de 2006, de género drama y western, protagonizada por Liam Neeson y Pierce Brosnan, dirigida por David von Anken. En 1868, dentro de las montañas Ruby, Gideon, un capitán retirado, luego de la Guerra Civil estadounidense, es disparado por desconocidos en la montaña. Sus atacantes emergen en su escondite para inspeccionar su campamento. El coronel Morsman Carver, un ex oficial confederado, acompañado por 4 mercenarios, están involucrados en una operación de recompensa para detenerlo. El herido Gideon, en medio de la nieve y a la intemperie, tendrá que huir antes de ser atrapado por su perseguidor, que busca capturarlo vivo para vengar un crimen atroz que cometió el capitán durante la Guerra de Secesión. No obstante, capturar a este hombre herido no será tan fácil como creen sus perseguidores, y todos se verán arrastrados en esta cacería implacable. La cinta, que posee demasiado metraje, además de la demora excesiva en la presentación del origen del conflicto, es un drama psicológico con una ambigüedad moral de lo que es la justicia por parte de los protagonistas. Aun con un final poco trabajado, tiene momentos de lucidez que la hacen digna de verse. Vale la pena darle una oportunidad. 8. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford es una película estadounidense de género western del 2007, dirigida por el cineasta neozelandés Andrew Dominik, basada en la novela homónima de Ron Hansen. Está protagonizada por Brad Pitt y Casey Affleck. En 1881, el joven Robert Ford, deslumbrado por la fama, busca a Jesse James. Este está planeando un robo de tren en Blue Cut, Missouri, y el joven hace intentos infructuosos de unirse a la banda con la ayuda de su hermano mayor Charlie, que ya es miembro. Los bandidos realizan el robo al tren, pero este lleva solo una fracción del dinero que se pensaba originalmente, desanimando a la pandilla. A medida que Robert Ford conozca a James y sufra la indiferencia de su ídolo, sentirá un desencanto en lo que admiraba de él. Cuando un conocido de James le revela a Robert que está en acuerdo con otro miembro de la banda para capturar a Jesse por una recompensa sustancial, el joven Robert decide unirse al plan por la cuantiosa recompensa. El asesinato de Jesse James es una pieza de época elaborada con detalle y con una mirada profunda a una de las figuras perdurables de la tradición estadounidense. Toca muchos de los temas clásicos del western: el paso del tiempo, los imponentes paisajes, la permanente soledad, la violencia casual de los forajidos. Una muy buena representación de este tema, muchas veces tocado en otros filmes.
9. Open Range. Open Range es una película estadounidense del género western de 2003, dirigida y coproducida por Kevin Costner, protagonizada por él mismo y Robert Duvall. En Montana, en 1882, Buzz Spearman es un ganadero de campo abierto que con los empleados Charlie White, Mose y Button conducen una manada a campo traviesa. Buzz envía a Mose a la cercana ciudad de Harmonville en busca de suministros. La ciudad está controlada por un despiadado varón de tierras, Denton Baxter, que odia a los ganaderos. Mose es brutalmente golpeado y encarcelado por el mariscal Poole, un secuaz del terrateniente. Buzz y Charlie se enfrentarán a Denton Baxter, que trata de intimidarlos para que se vayan de unas tierras de las que se cree dueño. Sin embargo, los ganaderos, aunque pacíficos, en un principio, no se rendirán frente al acoso. Película western de corte clásico con la temática de los grandes viajes y la lucha por las tierras. Sobresale por sus bellas panorámicas y una dirección ortodoxa en este tipo de filmes. Si te gustan los western clásicos, Open Range no es inferior a ninguna. Altamente recomendable. Y bien, este es mi top de las mejores películas western de la primera década del siglo XXI, recomendadas. Incluye temáticas diferentes y aunque son pocos los filmes memorables durante la primera década de este siglo, los de este top son de lo mejor que hay. Si el video te gustó o te informó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Esto ha sido El Lado Oscuro. Me despido hasta el siguiente video.